Bienvenidos, continuamos con la parte 31 del resumen de esta historia. El abuelo de nuestra pequeña estaba en la fiesta, bastante solitario y aburrido, sin saber qué hacer. Él piensa, la atmósfera es muy incómoda. El ducado es un estado feudal, donde la autoridad la tienen los señores del lugar, por lo que banquetes como este no son normales. Para que un lugar así crezca y sea un imperio, tendría que establecerse un sistema centralizado. Pero no hay un sucesor digno. La única persona que se preocupaba por mí y me amaba era Spara. Pero fue entregada al imperio, murió sola y sin ser amada. Por eso odio al emperador. Casi no puedo resistir a la tentación de matarlo cada vez que lo veo. Al mismo tiempo, odio a la princesa. No sé lo que le pasa a esa niña. Por su culpa mi hija murió. Esa niña es solo la princesa. No es mi nieta. Mientras el anciano lleno de odio tenía estos sombríos pensamientos, Harriet se acerca, diciendo, «Su excelencia». El problemático anciano le responde secamente con un, «¿Qué pasa?». Harriet le dice, «Me preocupa que estés solo y triste en medio de este lugar alegre». Él responde, «No te preocupes por mí, solo soy viejo. Ya me voy». Harriet, un poco molesto, le pregunta, «¿Qué piensa de la princesa?». El abuelo le da la espalda, mientras dice, «No, no preguntes más». Y sigue su camino. Pero Harriet le dice, «Es bastante cobarde». El anciano se detiene, y bastante molesto pregunta, «¿Qué dijiste?». A lo que él responde, «Dije que es un cobarde». Alguien que trata así a una niña pequeña, no puede ser otra cosa que un cobarde. Si hay culpables, deben ser, el ducado por ser tan débil, el reino por atacarlos. Y el imperio por solicitar un matrimonio con la reina. La princesa no ha hecho nada malo. El frustrado anciano se dice a sí mismo, «Lo sé. Lo sé bastante bien. Pero...». Él responde, «Mi hija murió por su culpa». Harriet responde, «Fue la elección de la reina. La princesa nunca eligió venir a este mundo». ¿Por qué está enojado con la princesa cuando ella no eligió nada de esto? El obstinado viejo responde, «No importa, lo que pienso no cambiará». Harriet contesta, «Deje que le diga una cosa más». El viejo se niega, pero aún así, Harriet continúa diciendo, «Se lo diré. Si sigue actuando como ahora, entonces parecerá que la muerte de su hija fue en vano. La princesa es el legado que dejó su hija». Un rato después, vemos al abuelo un poco mareado al pensar en todo lo que Harriet le dijo. Recuerda a su nietita llorando por sus malos tratos y se dice a sí mismo, «¿Por qué? ¿Por qué yo?». Pero, en ese momento, alguien que pasaba por ahí, choca su hombro, llamando su atención. Y deja una nota de papel en su mano. El confundido abuelo nota el papel y pregunta, «¿Qué es?». Pero el hombre que dejó la nota se va rápidamente del lugar. El viejo lee la nota, y esta parece perturbarlo bastante, ya que rápidamente sale corriendo. Cambiando de escena, nos encontramos con nuestra pequeñita, que mientras lucha con el sueño, piensa, «Estos bastardos». Al darse cuenta que descubrí sus planes, intentaron dormirme. Nuestra furiosa Leona logra vencer el sueño gracias al enojo, y se dice a sí misma, «Se acabó. Los atraparé. ¿Se atreven a hacer que me arrastre en el suelo?». Pero el enojo no parece ser suficiente, ya que comienza a caer dormida otra vez, mientras dice, «Atraparé a esos tipos y los hinté. No me puedo dormir, no puedo». Nuestra Leona corre lo más rápido que puede para salir de este lugar de plantas omníferas, mientras piensa, «El abuelo ama a mi mamá. Eso es porque mi madre también amaba al abuelo». Nuestra pequeñita apenas puede moverse por el efecto de las plantas, y se cae por las escaleras dándose fuertes golpes. Pero aún así, se obliga a levantarse, mientras piensa, «No puedo dejar morir a la persona que mi madre apreció». Nuestra pequeña anda como borrachita, pero haciendo un gran esfuerzo, logra salir del lugar de la fiesta. Y encuentra a su abuelo que iba caminando en dirección al bosque. Así que, usando lo último que le queda de fuerza, intenta acercarse a él, mientras lo llama diciendo, «Abuelo». Pero nuestra pequeña borrachita todavía está mareada y no puede alcanzarlo. El abuelo llega al lugar de reunión que decía la nota, y comienza a ver para todos lados, mientras se dice a sí mismo, «Pensé que sería una trampa». Pero no podía ignorar esa nota. Siempre sospeché de que la razón por la que Spara murió no fue solo por el parto. Así que por esa razón vine hasta acá. El abuelo se ve rápidamente rodeado por un grupo de asesinos, y dice, «Bueno, parece que las cosas resultaron así». El líder del grupo sonríe al ver que cayó en su trampa, y le dice,
mucho tiempo sin verte, señor. El abuelo pregunta, ¿así es como llamas al rey de un país? Y el líder le responde, ¿crees que importa el título de una persona que está a punto de morir? Y dando la orden a sus asesinos, dice, no hay necesidad de prolongar esto. Acábenlo. Todos los asesinos responden a su orden y salen para acabar rápidamente con el abuelo. Pero, en ese momento, aparece la preciada princesita, gritando, abuelo. Y todo el mundo se detiene al oírla. Tanto el abuelo como los asesinos voltean a verla, sin entender qué está haciendo ahí. Y ven como nuestra borrachita se tropieza, dándose de lleno contra el suelo, mientras dice, es peligroso, los asesinos. Nuestra golpeada princesita intenta levantarse, mientras dice, Dios, no puedo correr. Y su abuelo se acerca para ayudarla. Nuestra adolorida princesita piensa, he pasado por muchas cosas. Es realmente difícil. Y le dice a su abuelito, debes tener cuidado, hay asesinos en este lugar. Y recién ahí, nota al resto de personas, y dice, ya están aquí. El abuelo piensa, ¿qué pasa con esa niña? Vino hasta aquí para protegerme. ¿Puedo odiar a la niña que corrió hacia mí con su cuerpo en ese estado, solo por mi bien? No, para empezar, nunca odié a esta niña. Solo estaba tratando de lograrlo. Perdí a mi hija, porque no fui lo suficientemente fuerte para protegerla. No quería admitir que mi hija estaba muerta, así que dirigí ese sentimiento de odio a una niña tan pequeña. El abuelo le da un fuerte abrazo a su nietita, mientras piensa, soy una persona horrible. Nuestra golpeada princesita se sorprende y le dice, ¿abuelo? El abuelo la suelta y responde, Leona, retrocede. Te mostraré que tu abuelo no es tan débil. Y usando una poderosa magia, dice, terremoto. Los asesinos entran en pánico, ya que nadie les dijo que el viejo era tan fuerte, e intentan protegerse. El abuelo invoca una poderosa espada con su magia, y comienza a acumular su poder para un gran ataque. Una vez listo, salta sobre los asesinos, espada en mano. Y más rápido que un relámpago, corta a todos los atacantes. Nuestra pequeñita ve la escena, y se dice a sí misma, Boa. Es impresionante. Tanto trabajo por llegar, y el viejo en menos de un segundo acabó con todos. Pero pensándolo un poco, comenta, bueno, eres el papá de mi mamá. El abuelo dice, Leona, ya es seguro. Puedes venir, debemos volver. Nuestra dormilona se deja caer en sus brazos, mientras dice, sí, por favor. Tengo mucho sueño. A nuestra brujita se le cae la baba mientras duerme. Y su abuelo sonríe y le dice, descansa tranquila. Cambiando de escena, vemos al emperador, que se comienza a desesperar, porque no ve por ningún lado a su pequeña. Así que llamando a su ayudante, le dice, Harriet, Leona está desaparecida. Su ayudante pregunta, ¿quizá fue a descansar un momento? Mientras el preocupado padre piensa en esto, escucha a sus otros hijos, que igualmente preocupados dicen, mira, ni siquiera está aquí. Leona. ¿Dónde demonios está el conejo? El padre les dice, ustedes tres, vengan. Y los tres empiezan a sudar frío, ya que saben cómo es su padre cuando se trata de Leona. Braderick pregunta, padre, ¿nos llamaste? Y él les dice, ¿ustedes también buscan a Leona? Nicky responde, Leona de repente empezó a buscar a su abuelo y ya no estaban. Serry agrega, es cierto, ambos desaparecieron. El preocupado emperador piensa, Leona desapareció con Gilbert. Braderick lo saca de sus pensamientos, diciendo, un sirviente dijo que el duque estaba en el salón del tercer piso. Y vieron cómo Leona se dirigía a ese lugar. El padre pregunta, ¿recuerdas quién era esa persona? Braderick responde, puedo reconocerlo al ver a los demás sirvientes, pero... Harriet interrumpe diciendo, será difícil encontrarlo en este lugar, puede que no sea un sirviente. El furioso padre no puede soportar la situación, y dice, encuentren a Leona ahora mismo. Movilicen a todos los caballeros. Los hermanos hacen una reverencia y responden, sí, su majestad. Pero, en ese momento, se escucha un fuerte murmullo, y todos comienzan a mirar hacia la entrada. El abuelo aparece, todo sucio por la batalla, y con su nietita toda golpeada e inconsciente en sus brazos. El padre se queda mirando a su inconsciente hijita, que está llena de rasguños, y comienza a arder de ira. Todo el lugar comienza a congelarse, porque el enojado emperador no puede contener su poder. Y a punto de explotar, le dice, explica lo que pasó. El abuelo comienza a sudar frío, y responde, hubo una amenaza de muerte.
Y piensa, si digo que fui el objetivo, y que se lastimó intentando salvarme, van a regañarla por ponerse en peligro. Si la regañan, ella llorará. Así que yo. El abuelo dice, el objetivo del asesinato era Leona. El padre comienza a sudar frío al pensar en el peligro en el que estuvo su hijita, y dice, investiguen la situación inmediatamente. Es así como rápidamente Roderick arrestó e interrogó a los culpables, dejándolos bien ataditos, juntos con todos sus cómplices. Y el bueno de Harriet se deshizo de ellos. Entrada la noche, vemos al preocupado abuelo, que junto a la inconsciente Leona, piensa, la planta debió ser demasiado para la niña. Ha estado dormida todo el día. Pensé que solo Spara se preocupaba por mí, pero si tan solo hubiera demostrado que era fuerte, esta pequeña niña no habría salido herida. Es mi culpa. Fue un error intentar odiarla. Nuestra pequeña abre sus ojitos, y no entiende nada de lo que está pasando. El abuelo se pone súper feliz de verla despertar. Ella comienza a mirar para todos lados, y piensa, ¿mi habitación? ¿Qué hago aquí? Cierto, ahora que lo recuerdo, corrí hacia mi abuelo al ver a esos asesinos, porque pensé que el abuelo era muy grande para eso. Y dirigiéndose a su abuelo, pregunta, ¿Qué fue lo que pasó? El abuelo responde, todo salió bien. No tienes nada de qué preocuparte. Aunque estabas intoxicada por el olor de Somnus, llegaste hasta ese lugar. El abuelo acaricia a su nietita y pregunta, ¿cómo tuviste tanta fuerza mental? Tal vez es porque eres mi nieta. Nuestra tierna pequeñita se lo queda mirando y piensa, así que, ¿quieres decir que ahora me reconoces como tu nieta? Y dándole un golpe, se quita su mano de encima y pregunta, ¿qué estás diciendo? El sorprendido abuelo no se esperaba esa reacción y no sabe qué responder. Nuestra malvada brujita cruza sus bracitos y le dice, yo ahora no reconozco a mi abuelo. Cambiando de escena, vemos que Harriet llega al lugar de nuestra pequeña y al ver a su espada le pregunta, Kage, ¿la princesa despertó? Ella responde, así es. Ya avisaron a los demás. Harriet ve su triste cara y piensa, la expresión de Kage es sombría. Puedo adivinar la razón, pero él se acerca e intenta consolarla, diciendo, no es tu culpa. Por regla no se deben llevar espadas en un banquete. Quien hubiera pensado que algunos tipos grandes realizarían un intento de asesinato en el banquete de cumpleaños de la princesa. Por supuesto, esos tipos no eran la gran cosa, pero Kage se imagina a su tierna princesita toda lastimada, diciendo, estoy herida, duele Kage. Harriet parece pensar en algo similar, ya que se dice a sí mismo, me sorprendí mucho cuando vi a la princesa gravemente herida. Y convirtiéndose en un mar de lágrimas, dice, me alegro de que esté viva. Kage pregunta, ¿tú, estás llorando? Y el llorón responde, de verdad estaba preocupado. Nuestra princesa. Aunque quiere evitarlo, solo puedo llorar. Kage le dice, esa persona vino. Gilbert. El abuelo. Harriet, lleno de lágrimas y mocos, responde, que, su excelencia. Esas dos personas no se llevan bien. Espera, lo siento por interrumpir, pero debo ver a la princesa pronto. El loco comienza a golpear la puerta mientras piensa, ¿por qué no hay respuesta? ¿Podría ser que Gilbert esté intimidando a la princesa? Harriet se decide a entrar, y abriendo la puerta, dice, princesa, disculpe. Pero al entrar, Kage y Harriet se llevan una extraña sorpresa, y piensan, ¿qué pasa con esta situación? El abuelo perseguía a su nietita, diciendo, ¿no puedes llamarme así solo una vez? Solo será una vez. Pero nuestra pequeñita responde, no quiero. El viejito insiste, diciendo, llámame abuelo solo una vez, ¿sí? Pero nuestra obstinada brujita le contesta, no quiero. Realmente no quiero. No quiero. ¿No dijiste antes que no me ibas a reconocer? El abuelo no sabe qué decir, y piensa, entenderá si le digo que me arrepiento de odiarla, y que lo hacía solo para borrar mi culpa. Pero justo cuando estaba por comenzar a explicar, Harriet interrumpe, diciendo, ¿qué está haciendo? Su excelencia. El abuelo no sabe qué decir, porque lo encontraron en una situación incómoda, y nuestra pequeña piensa, ¿qué? ¿En qué momento entró? Y viendo la cara de loco, pregunta, Harriet, ¿por qué lloras? El llorón responde, princesa, parece que ahora la quieren. Así es, ahora todos podremos quererla. Nuestra brujita no puede creer la situación, y piensa, esto es una locura. Pero, pensándolo un poco mejor,
se dice a sí misma, aunque me siento bien al escucharlo. Creo que podré aceptar esta locura esta vez. Así que, llamándolo como si fuera un perrito, le dice, ven aquí, Harriet. Parece que el pobre de Harriet se está quedando pelón. Nuestra pequeñita acaricia su cabeza, mientras dice, sí, está bien, Harriet es agradable. El pelón sigue llorando, y nuestra pequeña de poca paciencia se cansa y le dice, no llores, Harriet. Detente. El loco Harriet se esfuerza por detener sus mocos y lágrimas, y el abuelo dice, bebé, tu abuelo tiene mucho cabello. No tiene partes sin cabello. Al oír esto, el pelón vuelve a llorar como un nenito, mientras se arranca los pelos y dice, no soy una persona calva. Al día siguiente, Ceroes va corriendo a visitar a nuestra princesa, mientras piensa, es un gran problema. Olvidé el cumpleaños de la princesa, por estar perdido en mis pensamientos sobre mi hermano. Además, está herida. Debería haber estado con ella. Ceroes la saluda diciendo, princesa, ya estoy aquí. Y nuestra pequeña le responde lanzándole una almohada en la cara y diciéndole, vete. El tonto de Ceroes pregunta, ¿estás enojada? Nuestra diablilla quiere asesinarlo. Y le dice, sí, muy enojada. Arrástrate por lo que hiciste. Ceroes comienza a sudar frío. Pero rápidamente se hace el tonto, y dice, ¿no podría perdonarme con solo ver mi hermoso rostro? Nuestra furiosa brujita responde, ¿qué tontería es esa? Tú, solo sal. Vete. Pero él contesta, si realmente me voy, te enojarás aún más. Ya, no sigas con esto. Te traje un regalo realmente lindo. Nuestra pequeñita le enseña el puñito y le dice, no lo necesito. ¿No te dije que te fueras? Pero Ceroes mete su mano bajo la capa para tomar el regalo, mientras responde, es realmente lindo. Te sorprenderás cuando lo veas. Es la última muñeca de Spara. Es una muñeca que usó Spara en la última guerra. Nuestra pequeña se sorprende al ver la última muñeca de su madre. Y Ceroes se hace el tonto, diciendo, ahora que lo pienso, esa guerra fue contra la princesa, fue un error. Nuestra furiosa Liona pregunta, ¿estás jugando conmigo ahora mismo? A lo que el loco responde, jeje, un poco. Y nuestra pequeña berrinchuda le dice, eres un idiota. Ceroes se sigue haciendo el tonto, y dice, realmente me odio. Y nuestra princesa le pregunta, ¿qué dije que harías si volvías a actuar de esa forma? El mago responde, ¿me matarías? Y la pequeña fastidiosa le dice, ¿es así? Morirás o me darás la muñeca. Solo dámela y solo te golpearé. Ceroes responde, no parece que haya una diferencia en esas opciones. Y entregando la muñeca, le dice, ten. Nuestra tierna niñita toma la muñeca de su madre, y piensa, esta muñeca. Yo estaba en contra de la guerra contra el ducado, pero el estúpido de Lacus logró que pasara. En ese entonces, esta era una de las muñecas que intentaba proteger a la gente de ese lugar. Nunca me atacaban a mí. Esa mujer era mi madre. Nuestra dulce niña se queda un ratito abrazando la muñeca. Y Ceroes le pregunta, ¿qué haría la princesa si pudiera salvar a Spara? Nuestra pequeña responde, no lo haría. Mi madre eligió morir por voluntad propia. No puedo meterme en su decisión. Lo mismo pasa con tu hermano. No intentes arruinar su decisión. Ceroes se enfurece al oír eso. Pero, cuando está por responder, aparece alguien interrumpiendo. La anciana dragona aparece en pijama, con baba corriendo por su cara, y pregunta, ¿qué fue lo que pasó? ¿Te lastimaste en el banquete de tu cumpleaños? ¿Qué pasó? Liona le responde, primero, limpia la saliva que tienes. ¿Acabas de despertar? Yeskina dice, lo siento. A medida que envejeces te quedas dormido más fácilmente. Liona piensa, estaba enojada porque Ceroes no vino, pero ni siquiera me acordé de ella. Y un poco incómoda le dice, ¿por qué lo sientes? La verdad es que ni siquiera te presté mucha atención. La abuela toma asiento y dice, gracias por ser sincera. Y dirigiéndose a Ceroes, le dice, por cierto. Tú, ¿por cuánto tiempo me vas a ver fijamente? Él responde, esperaré hasta que me dé una respuesta. La ancianita da un profundo suspiro, y le contesta, no puedo decir nada. Ceroes le dice, sabía que diría eso. Entonces, es razonable que espere algo a cambio si vas a dar algo, ¿no es así? Y metiendo su mano bajo su capa, saca una reluciente moneda de oro. La ancianita se sorprende al ver la moneda, y nuestra pequeña se la queda mirando pensativa.
Ceroes le enseña la moneda, y le dice, esto, te lo daré todo. Hasta aquí llegamos con este resumen. ¿Qué piensan? ¿La dragona aceptará el trato? ¿Qué nuevos peligros y aventuras le esperarán a nuestra brujita? Acompáñenme a descubrirlo en el próximo video.